que nos está provocando esta hipoglucemia, la velocidad con la que se da integrar la función y la estructura del sistema nervioso y la eficacia de los mecanismos compensadores que nosotros tenemos para regular la glucemia. Entonces, en cuanto a epidemiología, pues debemos saber que los niveles de glucosa se definen hipoglucemia y son universalmente aceptados, que ya dijimos 50, varían de persona a persona y para la misma persona bajo diferentes circunstancias. Entonces, ¿de dónde viene la palabra hipoglucemia? Pues ya sabemos que viene de bajo, de lo que hablarían que sería dulce y de sangre. Eso significa entonces niveles bajos de glucosa en sangre. Bioquímicamente, ya sea sangre venosa o capilar, menor de 50 miligramos sobre decilitro. Pero muchos de estos pues no son detectados. Esto se vio sobre todo en el tercer simposio que tuvieron internacional sobre este tema y que también referían que había pacientes que experimentan síntomas con concentraciones mayores de 50 de glucosa, que es algo que también podríamos llamar la pseudohipoglucemia. Muy bien, entonces, tenemos que, ¿quién se va a dar más estos casos? Sobre todo pacientes diabéticos, y ya sabemos que están bajo algún régimen de algún tratamiento, sobre todo, ¿qué medicamento nos da más hipoglucemias? Las sulfonilureas, ¿no? En mayor incidencia también se da en los diabéticos tipo 1, el control estricto de glucemias, altas cantidades administradas que se les haya pasado, diabéticos tipo 2 que tengan hipoglucemiantes orales, diabéticos, sobre todo diabéticos de larga evolución o que tengan algún tipo de complicación que haga que tenga picos de hipoglucemia. Entonces, algunos otros factores de riesgo que tenemos para desarrollar esto es la desnutrición, neoplasias, ¿como qué tipo de neoplasia? Exactamente, los que son estimuladores de insulina, como los insulinomas, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, la sepsis, la polifarmacia, los extremos de la vida o algún tipo de cirugía, bandas gástricas y todo, pues también nos pueden provocar picos de hipoglucemia. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nosotros debemos de preguntarnos cuando nos llega un paciente con hipoglucemia? Si él pues se consume algún tipo de medicamento, dosis excesivas de insulina o sulfonilureas, dependiendo qué diabético sea, exceso de ejercicio físico, pues también hay que preguntarle al paciente qué estaba haciendo cuando tuvo el episodio de los síntomas, que si tiene insuficiencia renal, tiene insuficiencia hepática, tiene algún déficit hormonal, interacciones con algún otro medicamento que sinergicen el mecanismo o la acción de alguno de los hipoglucemiantes que tomen y sobre todo estrés o una dieta inadecuada, que sean ayunos prolongados y que aún así se esté colocando su insulina y no haya comido previamente y todas estas cuestiones, pues también vamos a tener estos riesgos. Entonces, vamos a clasificarlo de diferentes maneras la hipoglucemia. Una de ellas va a ser primero, sobre todo cómo se da, si es posabsortiva o de ayuno y si es reactiva o postprandial, ¿ok? Ese es un tipo de clasificación. La otra clasificación que vamos a ver es la clasificación de la ADA. Pero primero tenemos que identificar cuáles son algunos de los síntomas o signos que vamos a tener o que nos van a referir nuestros pacientes cuando estemos sospechando de que haya sido por hipoglucemia. Los vamos a dividir en dos. Tenemos los síntomas de respuesta autonómica, que por lo general se da con niveles menores de 65 miligramos sobre decilitro, pero no es una norma. Y tenemos los neuroglucopénicos. Entonces, dentro de los autonómicos, pues ya vieron sudoración, debilidad, taquicardia, palpitación, tremor, nerviosismo y parestesias. Si nada más nos llega con estos síntomas nuestro paciente, pues la verdad es que igual y no de primera intención estaríamos buscando una hipoglucemia, sobre todo si no conocemos sus antecedentes o no hacemos algunas preguntas más detalladas. Los neuroglucopénicos, pues ya van a tener que va a darnos irritabilidad, puede haber confusión, comportamientos no característicos de esta paciente que nos dice me torno extraño, me siento extraño, convulsiones, déficit neurológico focal o de manera ocasional, pérdida de la conciencia y también alteraciones visuales, ¿no? Que es algo que es un poquito más común en estos pacientes, visión borrosa.
o que tengan escotomas. Ahora bien, ¿cómo vamos a dividir todos estos síntomas, tanto los de respuesta autonómica como los neuroglucopénicos? Pues vamos a dividirlos leves, moderados y severos. Entonces, si tu paciente llega con alguno de los síntomas adrenérgicos que dijimos, parestesia, taquicardia, sudoración, sobre todo que este mecanismo colinérgico, tiene hambre o visión borrosa, que siente siempre una necesidad de estar comiendo o de vacío en el estómago y no intervienen con sus actividades o la búsqueda de tratamiento. O sea, ellos pueden continuar toda su vida normal, pero siempre van a tener algún tipo de estos síntomas. Cuando son unas hipoglucemias moderadas, ya se ve afectado sobre todo el estado neurológico. Puede haber también problemas en la función motora, puede haber confusión y sobre todo comportamientos inapropiados. Mientras que los severos, pues ya nos va a hablar de que puede haber convulsiones, con un déficit neurológico mucho más persistente y que pues va a requerir de una asistencia inmediata. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar las hipoglucemias según la ADA? La ADA va a dividirlas en varias. Una de ellas, o sus definiciones, es que una hipoglucemia grave es aquel paciente con una sintomatología grave. Ya dijimos convulsiones o comas, ¿sale? Que requiere de una reanimación enérgica de algún carbohidrato, glucagón, alguna otra acción. Y la glucemia no es determinada, pero se revierte la sintomatología con la reinstauración de niveles de glucosa. ¿Este punto a qué se refiere? ¿Qué nos estaría dando nuestro paciente? Algo que hablan de una triada. Exactamente, entonces está revirtiendo los síntomas con la administración de glucosa, ¿sale? Otra de las definiciones que tenemos es la hipoglucemia sintomática documentada, que prácticamente lo pone como un evento durante el cual hay síntomas típicos de hipoglucemia, pero que también se acompaña ya con una glucosa menor de 70 miligramos sobre decilitro. Pero aquí ellos lo están poniendo como en qué pacientes dijimos que menores de 70, según los endocrinos americanos, que eran diabéticos, ¿no? Ya se consideraba eso una hipoglucemia, ¿sale? Ahora bien, hipoglucemia sintomática, pues ellos referían un evento con niveles de glucemia menor de 70, pero sin ninguna sintomatología, ¿ok? Entonces nada más fue como un hallazgo que tuvieron, así de glucosa menor de 70, pero el paciente se encuentra completamente normal. Ahora, probable hipoglucemia sintomática. ¿Ellos qué quieren decir con esto? Pues es que es un evento durante lo cual los síntomas de hipoglucemia no están acompañados de una determinación de glucosa, pero quizás pues sí vaya a tener su glucosa menor de 70, ¿ok? Y pacientes que reciben tratamiento con carbohidratos sin haberse determinado los niveles previamente. Entonces, esto lo dejamos como probable, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan al consultorio y que te dicen, doctor, me sentí mal, fíjese, tuve visión borrosa, sentía que mi corazón latía muy rápido, me dieron parestesias. Yo creo que fue que se me bajó la glucosa, no había desayunado, pero me tomé una coca o me comí un chocolate y ya me volví a sentir mejor conforme iban pasando los minutos. Pues lo podemos dejar como una probable hipoglucemia, que tuvo los síntomas, pero pues no hubo quien o no acudió a ningún lado para que pudiéramos corroborar esta cifra. Ahora, ellos también tienen otro concepto, hipoglucemia relativa. Este es un evento durante el cual las personas, sobre todo diabéticas, reportan algún síntoma típico de una hipoglucemia, pero chequen esto, con glucemias mayores de 70 miligramos sobre decilitro. Entonces, sobre todo, estos pacientes se dice que como es una evolución crónica, pueden tener un mal control, pueden desarrollar estos síntomas incluso con niveles mayores de 70 o de 80. Entonces, esto se llama una disfunción autonómica de nuestro paciente. Pero para poder nosotros clasificarlo en esto, tenemos que tener un paciente que ya sea diabético de larga evolución, sobre todo tipo 2, y que él ya conozca perfectamente alguno de estos síntomas y que pudiéramos relacionarlos, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo es que se da todo esto de la fisiopatología? Pues sobre todo empieza por estados de ayuno, porque ya dijimos que los más importantes van a ser ya sea en ayuno la hipoglucemia o postprandial, ¿no? Que sería nuestra hipoglucemia reactiva. Entonces, la más importante y la que nosotros debemos de conocer más es la que es en estado en ayuno.
que sobre todo nosotros tenemos una homeostasis a nivel de la glucemia, que se da por la dieta, por un glucógeno endógeno y la misma gluconeogénesis. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, nosotros, obviamente cuando entra glucosa a nuestro sistema y tenemos que utilizar la insulina por medio de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, pues aquí vamos a tener que se va a ir transportando la glucosa necesaria, ya sea músculo, a nivel renal y sobre todo a nivel cerebral, que es donde va a consumir más, el 55%. Pero lo demás, sobre todo la glucosa plasmática, pues también nos sirve para el sistema nervioso simpático, la hipófisis y el páncreas, donde aquí vamos a tener todas nuestras hormonas contrarreguladoras, que dentro de ellas va a ser la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento y lo más importante, el glucagón y la insulina. Pero, ¿cómo va a ser esto? Bueno, nosotros tenemos umbrales glucémicos, que esto va a ser una concentración sanguínea necesaria para nosotros poder determinar o que se inicie la secreción de nuestra hormona contrarreguladora. Entonces, ¿cuál va a ser esta secuencia que va a tener nuestro organismo en cuanto a las respuestas? Pues bueno, sobre todo, va disminuyendo la secreción de insulina con umbrales de 80 miligramos sobre decilitro. Aumenta nuestro glucagón, la epinefrina, el cortisol y todas las demás hormonas de crecimiento cuando tenemos umbrales de aproximadamente 65 miligramos sobre decilitro, pero ya vamos a estar desarrollando síntomas, sobre todo ya de una manera ya específica cuando tengamos 55 miligramos sobre decilitro y pues ya una disfunción cognitiva clara cuando tengamos niveles de 45 miligramos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Con la ingesta de alimentos, pues obviamente la glucosa plasmática va a verse aumentada y de aquí se va a desencadenar todo el proceso de la glucogénesis del glucógeno, algo que llamamos también nosotros lipogénesis, y la glucólisis junto con el ciclo de Krebs, perdón, aquí fue un dedo, el ciclo de Krebs, pues sobre todo para poder producir todo el ATP necesario para alimentar nuestras células, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos un ayuno, pues no vamos a poder activar todo esto. Entonces no se va a llevar a cabo todos estos metabolismos y nos va a provocar que tengamos la sintomatología y sobre todo la secreción de todas estas hormonas que ya habíamos mencionado. Entonces, miren, de aquí de una manera muy práctica, estamos viendo toda una columna, sobre todo en miligramos y en minimoles, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que tengan en su centro de salud, en su hospital, en su consultorio, cómo se los reporten la glucosa. Entonces, vean con los niveles. Se pone aquí que entre los 50 y los 60 ya vamos a tener una activación del cortisol, del glucagón, la adrenalina y sobre todo la insulina, pero niveles por debajo de 50 vamos a dar sobre todo toda esta sintomatología, que es lo más característico de una hipoglucemia. Ahora bien, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Pues ya dijimos que es muy importante saber los antecedentes, saber el interrogatorio, cuándo fue esta hipoglucemia, ¿no? Si fue una hipoglucemia reactiva o fue una hipoglucemia en ayuno. ¿A qué me refiero con una hipoglucemia reactiva? Lo vamos a ver más adelante, pero es aquella que después de comer el paciente presente síntomas de hipoglucemia. Pero, ojo, aunque presente síntomas de hipoglucemia, ustedes toman el Destrostix y va a tener niveles por mayor de 70. Entonces, el diagnóstico, pues es importante el interrogatorio, saber sus antecedentes. La glucemia capilar, obviamente, para poder documentarla, si no estaríamos hablando de una probable, y la exploración física en ese momento de nuestro paciente. La triada de Whipple, esta se describió en 1938 y pues sobre todo ella refería síntomas que hablamos de los neuroglucopénicos, ¿ok? ¿Qué sería? Glucosa sérica menor de 40 que haya sido corroborada y una recuperación de la sintomatología a la administración de la glucosa, ¿ok? Entonces, ya dijimos de nuevo para poderlos repasar, los neuroglucopénicos, letargo, confusión, combatividad, agitación psicomotriz, delirios y cuadros psicóticos.
¿ok? Pero pues muchos pacientes nos pueden llegar con esta misma sintomatología y no precisamente ser una hipoglucemia. Desde el principio, o el más conocido, que te dicen código ictus o código cerebro, que te dice lo primero que debes de hacer, si está focalizado está bien, pero tómale una glucosa, ¿ok? Porque a veces mimetizan estos cuadros y puedes estar ante un paciente con hipoglucemia y no un evento vascular cerebral. Ahora bien, síntomas de los vamos a ir dividiendo dependiendo de la catecolamina. Entonces, hiperepinefrina, entonces vamos a tener sobre todo, ¿qué nos va a dar esta catecolamina? Ansiedad, diaforesis, irritabilidad, palpitaciones, náuseas y temblores. Mientras que a nivel cortical, bueno, que este sería como el que más, si se activa nos va a dar a este nivel somnolencia, diaforesis, hipotonía y temblor. ¿Qué pasa a nivel del mismo cerebro? Subcórtico diencéfalo nos va a dar lo que es la confusión, la disminución de la sensibilidad, temblor fino, la inquietud. Este es muy importante porque es el que nos da la hipotermia y los síndromes psicóticos que pueda llegar a tener nuestro paciente. ¿Ok? ¿Qué nos da a nivel mesencefálico? Pues vamos a tener la pérdida de la conciencia, puede haber estos movimientos primitivos, las contracciones mioclónicas que pueda llegar a tener nuestro paciente, o sea, toda la convulsión, los movimientos coreicos y la taquicardia o un Babinski que nos puede estar confundiendo, ¿sale? Pero también porque se puede afectar y verse deprimida esta parte. La priemia encefálica, pues son prácticamente todos los espasmos tónicos, se da más hacia la tetania, los espasmos de torsión, todas las funciones piramidales se van a ver disminuidas y sobre todo la disminución estereoceptiva. A nivel de miencéfalo, pues vamos a tener la reflexia pupilar, la corneal, puede haber miosis en estos pacientes, sí, bradicardia o unas respiraciones irregulares. Entonces, por eso es muy importante la exploración de primera intención. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de paraclínicos? Pues sobre todo, ya sabemos nuestra glucometría, ya sea por una de tira reactiva, pero es muy importante tener una química sanguínea completa. Estos pacientes a veces están con insuficiencia renal acompañándose, concentraciones de insulina, pues es muy importante, los fármacos y el péptido C junto con un electrocardiograma. Vamos a ir viendo ahorita. Bueno, cuanto los niveles de cortisol, pues vamos a tener que estos se prefieren en AM, ¿ok? Pueden pedir